Hola, profe, sí, se ve bien. Sí, profe, se Sí, ve bien. bueno, de 10. Bueno, vamos a empezar con lo que sería ya la última unidad correspondiente al cursado de la asignatura. Todo lo que corresponde es al sistema estomatognático. En este práctico lo que vamos a hacer es abocarnos a hacer como un conjunto de temas que ya hemos visto del sistema estomatognático a lo largo de las diferentes unidades, como para ponerlos todos en un solo PowerPoint y que a ustedes les quede integrado. También les sirve para saber y poder aplicar ontológicamente todo aquello que vimos en todas las unidades de fisiología. Y además también para que sepan cuáles son aquellas unidades o cuáles son aquellos ejes temáticos que están incluidos en lo que es la unidad de sistema estomatognático y qué incluye cada tema, porque por ahí uno lee y es un poco más amplio de lo que uno cree, ¿sí? Bueno, básicamente siempre a mí me gusta contarles un poquito cuál es la importancia de estudiar cada tema, en este caso cada tema duro, porque la odontología sabemos que es la ciencia que estudia y se encarga del estudio y el manejo de lo que es el sistema estomatognático. Así que bueno, vamos a ver algunos aspectos fisiológicos que ya hemos visto en clases anteriores, vamos a agregar algunas cosas nuevas. Y también les voy a dejar algunas tareas de que tienen que estudiar ustedes en su casa, porque para estudiar absolutamente todo no nos va a dar el tiempo. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar primero con cuáles son los contenidos que entran en esta unidad. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los componentes de este sistema, cuáles son sus características, las funciones, y todo lo que es articulación temporomandibular, oclusión y periodonto. La parte bibliográfica la pueden sacar de cualquier libro de anatomía y fisiología. Está bueno el libro de sistema estomatognático de la doctora Actis, si lo quieren estudiar y buscar, que está muy completo. Y por otro lado, también como a grandes rasgos, como una parte orientativa, les pueden servir los webquests que hicieron los compañeros respecto al tema. Una vez que los webquests del sistema estomatognático estén corregidos y estén validados como material confiable de estudio, les voy a pedir que los suban al Facebook, así está a disposición de todos ustedes y está bien orientado a nivel anatómico e histológico para que les sirva, digamos, como una orientación de qué estudiar, ¿sí? Todo lo que es sensibilidad, todo lo que es motoricidad del sistema estomatognático, un poco vimos. Vamos a repasar ahora cuáles son las cuestiones más puntuales, porque cuando vimos el práctico de tanto de sensitivo como motor, vimos en realidad algo muy general es muy amplio el tema, pero sí tenemos que desarrollar ahora cuáles son aquellos que vimos específicamente del sistema estomatognático. Vamos a ampliar un poquito el tema de masticación y por último vamos a introducir un nuevo tema que es el de la deglución, ¿sí? Bien, entonces, para estudiar esta unidad vamos a tratar de dividirla siempre en 4 ejes temáticos principales. Esos ejes temáticos, a su vez, van a tener componentes anatómicos y van a tener, a su vez, funciones, ¿sí? Entonces, primero vamos a englobar todo el sistema estomatognático en 4 ejes principales, que son, por un lado, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y la sensorialidad del mismo, ¿sí? Todo lo que está relacionado con el captar las sensaciones, captar también estímulos sensoriales, como lo son en la boca, lo que es el sentido del gusto y el sentido táctil, ¿sí? Un poco de sentido táctil ya lo vimos cuando estudiamos la parte de sensitivo, y faltaría que desarrollen lo que es el sentido del gusto, que les puedo orientar de dónde buscarlo y qué características tiene que tener en cuenta. En cuanto a la motricidad, hemos visto obviamente la respuesta motora, sobre todo de tipo refleja, que ocurre durante la apertura y durante el cierre de la cavidad bucal. También vimos el tema de, también tenemos que conocer los tipos de motricidad que hay. El sistema estomatognático tiene la particularidad que nos encontramos con 3 tipos de motricidad. Tenemos la motricidad voluntaria, tenemos la motricidad automática y la motricidad refleja, ¿sí?
Después tenemos que desarrollar todo lo que es la parte de masticación y de postura, ciclos masticatorios, ritmo masticatorio, patrón masticatorio y la postura propiamente dicha de la mandíbula. Y por último, la deglución. Esos son entonces los ejes temáticos que vamos a ir respetando durante el dictado de este práctico, ¿sí? Pero en primer lugar, como en todas las unidades, tenemos que definir de qué tipo de sistema estamos tratando. Y en este caso, el sistema estomatognático, para definirlo, a mí me gusta siempre buscar cuál es el significado o la etimología de la palabra, sabiendo que después cada una de las partes de esta palabra nosotros lo vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera y a lo largo del estudio de cada una de las ciencias que componen la odontología. Si nosotros vamos a dividir lo que es el sistema estomatognático según su etimología, vamos a decir que su origen es griego y que la primera parte de estomatognático, que es stoma, significa boca. Y este término lo van a encontrar en muchas partes de las bibliografías, lo van a encontrar aplicado a un montón de palabras, como por ejemplo, no sé, cuando estudiaron histología y embriología, saben que la boca primitiva en la formación de lo que es el bebé se denomina stomium, y ahí viene la palabra stoma. También podemos aplicarlo cuando estudiamos la estomatología, también viene de ahí la palabra. También, por ejemplo, lo van a aplicar cuando hablen de, no sé, grado de apertura bucal en el paciente, macrostomía o microstomía, si es grande o es pequeño. También lo van a encontrar, por ejemplo, cuando hay una inflamación de las mucosas a nivel general de la boca, llamándose como estomatitis, ¿sí? Entonces vean cómo de una de las partes de la palabra nosotros vamos a ir a lo largo de nuestra carrera aplicando cada uno de estos significados. Y por otro lado, natos, de la parte última de la palabra estomatognático, significa mandíbula, ¿sí? Generalmente estos términos los van a encontrar preferentemente cuando estudien toda la parte de ortodoncia, toda la parte de oclusión, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a la mandíbula. Entonces, si nosotros también podemos encontrar, por ejemplo, en otras bibliografías, este sistema estomatognático como el aparato masticador, ¿sí? Por la relación entre lo que es la palabra boca y mandíbula en realidad. Pero en sí es mucho más complejo el sistema estomatognático que simplemente un aparato masticador, ¿sí? Entonces, si nos basamos solamente en el significado de la palabra, es la estructura de boca y maxilares que están vinculados tanto anatómico como funcionalmente. Pero eso es a grandes rasgos. Nosotros cuando estudiamos y nos formamos integralmente en lo que es la odontología, tenemos que saber que el sistema estomatognático va más allá que simplemente masticar, sino que también se unen y se combinan todas las estructuras que están relacionadas con la boca, por supuesto, con los maxilares, pero también con el sistema nervioso, con el sistema mioarticular, o sea, muscular y también articular, con las estructuras óseas, con los elementos dentarios, ¿sí? Y con todos aquellos órganos que tienen participación activa en la función del mismo. ¿Sí? O sea que no solamente se trata de un simple aparato masticador, porque no solamente abarca este sistema estomatognático a la boca y a los maxilares, sino que también tiene todos los otros sistemas que les nombré recién vinculados, que están en, digamos, en participación activa en las funciones. Entonces, para dejar bien completo cuáles, digamos, estas funciones, cuáles son estos componentes, espérenme un segundo que se une un compañero. Traten siempre de vincularse a tiempo a clase porque si no estamos demorando la clase. Bien, ven que se me salió acá. Bueno, como les decía, entonces para tener en cuenta cuáles son esos órganos que participan de forma integral y cuáles son las funciones que tiene el mismo, nos vamos a basar entonces en primer lugar en nombrar cuáles son los componentes
del sistema estomatognático, pero bien explayado, que no nos olvidemos de nada. Ojo que también acá pueden faltar cosas y si ustedes ven algo que dicen, uy, miren, a la profe le faltó poner tal y tal cosa, me dicen y lo completamos. Yo traté de que sea lo más completo posible, ¿sí? Dentro de lo que es los componentes, nosotros vamos a dividir el sistema estomatognático en una parte ósea, una parte muscular, una parte articular, neurológica, arteriovenosa y inmunológica y dentoclusal, ¿sí? Dentro de lo que es óseo, ¿qué tenemos que estudiar, qué tenemos que saber y qué estructuras tenemos que conocer a nivel óseo? En primer lugar, todo lo que es el complejo nasomaxilar. Con el complejo nasomaxilar me refiero a la sutura que hay entre el maxilar y los huesos propios de la nariz y los huesos propios que componen la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque como vimos en la clase de respiratorio, no sé si se acuerdan, en la última parte, cuando tratamos todo lo que es la patología, por ejemplo, de lo que es la respiración bucal, vimos que la respiración por la nariz, si se realiza de forma correcta y la nariz es utilizada de forma correcta, también complementa la conformación de mis maxilares y la conformación de mi complejo craneofacial, ¿sí? Entonces, la vinculación que hay, ahora se me fue. La vinculación que hay entre la nariz y los maxilares se da por, obviamente, la vecindad entre estos dos huesos, ¿sí? Entonces tenemos que saber cuáles son los límites, cuáles son los niveles en donde se genera la sutura y cuál es la participación de esta funcionalidad y este hueso nasal con el de los maxilares, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que al estar vinculados tenemos que tener en cuenta que por un lado, a las partes laterales de los huesos propios de la nariz, a mí se me va a articular, se me va, digamos, suturar el maxilar superior, ¿sí? Y la parte del piso de la cavidad nasal forma parte del techo de la boca, o sea, del paladar mismo. Entonces, fíjense cuál es la relación íntima que hay entre estas dos. No solamente anatómico, sino también funcional, como vimos en la clase de respiratorio. Por otro lado, por supuesto, conocer el hueso temporal, todas sus partes, sobre todo la sección que está implicada en lo que es la articulación temporomandibular. Obviamente conocer maxilar superior, maxilar inferior, cómo está compuesto, cómo está, digamos, cuáles son, por ejemplo, eh, los agujeros por donde pasan estructuras importantes, ¿sí? Eh, helioides también hay que estudiarlo porque forma parte del sistema estomatognático. Sabemos que en helioides se anclan muchos de los músculos depresores y también muchos de los músculos propios del cuerpo de la lengua. Y por último, entender y estudiar el complejo cráneo cervical, ¿sí? Conocer huesos de cráneo y todas las vértebras cervicales y su relación con el complejo craneofacial, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la articulación temporomandibular, si vamos de arriba hacia abajo, es la segunda articulación a nivel de la parte superior del cuerpo que se encuentra después de lo que sería la articulación entre el atlas y el axis. Entonces, todas estas articulaciones están íntimamente relacionadas porque si una se desconfigura, la otra trata de siempre compensar esa desconfiguración. Eso pasa en todo el organismo. Es como los métodos que utiliza el cuerpo mismo para mantener la homeostasis. Entonces, es importante conocer aquellas estructuras que forman parte del complejo cráneo-cervical porque están íntimamente relacionadas con todo lo que es la parte cráneo-facial también. Acuérdense siempre que somos seres totalmente integrados, entonces todo lo que se desconfigura en un lugar termina pagando en otro, ¿sí? Bueno, entonces eso para que tengan en cuenta de qué tienen que estudiar cuando estudien sistema estomatognático. Obviamente yo no me voy a detener a explicar cada uno de los huesos porque eso lo saben de anatomía y lo van a tener que repasar para el parcial. Después, obviamente, la parte muscular,
todos los músculos que están implicados en lo que sería el sistema estomatognático, empezando con los elevadores, los depresores, cuáles son sus inserciones, ¿sí? Los músculos de la mímica, que sabemos que muchos de los músculos de la mímica tienen participación en lo que es el sistema estomatognático, muchas de las inserciones y que están, digamos, a nivel peribucal, que están a nivel de lo que son los carrillos, o sea, hay muchos músculos de la mímica que participan dentro del sistema estomatognático. Y como les decía, en la parte ósea, también en la parte muscular, estudiar todos los músculos cérvico-craniofaciales y su relación con el sistema estomatognático, todo lo que es esternocleidomastoideos, trapecios y todos los músculos que se insertan a nivel cervical. Cuando hablamos del sistema articular, la principal articulación que nosotros vamos a encontrar a nivel del sistema estomatognático es la articulación temporomandibular. Tenemos que conocer de qué tipo de articulación se trata, las características de su disco, cuáles son los ligamentos que la rodean, las cápsulas y demás, y su funcionalidad también. Y no olvidar que dentro de las clasificaciones de los tipos de articulaciones, vamos a tener una de las articulaciones que es la del ligamento periodontal, que es la articulación entre lo que sería el elemento dentario y el alveolo dentario que se encuentra a nivel óseo. ¿Sí? En cuanto a lo neurológico, tenemos que tener en cuenta obviamente que el sistema estomatognático cuenta con un sistema nervioso sensitivo, con un sistema nervioso motor, con la sensorialidad dada por todo lo que es el sentido del gusto, el sentido del tacto, y el sistema neurovegetativo en relación digamos, a las variaciones en las secreciones salivales, ya sea por una estimulación simpática o por una estimulación parasimpática. En cuanto al sistema arteriovenoso e inmunológico, tenemos que conocer a grandes rasgos cuál es la irrigación, cuáles son los drenajes linfáticos y los ganglios que están presentes a nivel del sistema, y obviamente sistema inmunitario innato y adquirido propio del sistema estomatognático, que eso ya lo hemos visto, y estaría bueno que lo repasen. Todo lo que se está relacionado con las barreras químicas, con las barreras físicas, con aquellas sustancias secretadas por saliva que forman parte de lo que sería el sistema inmune innato, cuáles son los sistemas inmunes adquiridos, el acto de deglutir como medio de eliminación de algunas sustancias tóxicas, el acto del vómito, que también es un medio de eliminación de sustancias tóxicas, todo eso lo van incluyendo ahí. Y dentro de lo que es el sistema dentoclusal, todo lo relacionado obviamente con los elementos dentarios, el ligamento periodontal y la oclusión, ¿sí? Una vez que conocemos entonces cuáles son todas las estructuras, fíjense cómo cambia estudiar los componentes así, que simplemente basarnos en una definición que engloba únicamente lo que es, según la etimología de la palabra, solo boca y mandíbula, ¿sí? Fíjense que es mucho más amplio. Entonces nosotros podemos ampliar nuestra, digamos, concepto de sistema estomatognático como aquel que implica todas las estructuras no solamente de boca y de hueso, sino todas las que estudiamos, ¿sí? El osteomioarticular, neurológico, dentario, ¿sí? Todo lo que esté implicado en el sistema estomatognático y la relación e interrelación entre cada uno de ellos, ¿sí? Cuando nosotros sabemos los componentes y tenemos en cuenta cuáles son cada uno de los componentes, pasamos obviamente a las funciones. O sea, siempre primero tenemos que estudiar la estructura y después estudiar la función. Por eso siempre estudiamos primero anatomía y después fisiología. Tenemos que conocer cómo se compone estructuralmente para después aplicarlo de cómo funciona ese órgano. Y una vez que tenemos esto en cuenta, estudiamos cuáles son las funciones del sistema estomatognático. Dentro de las funciones nosotros sabemos que está la masticación, ¿sí? Acuérdense que en la definición estaba solamente como el famoso aparato masticador, pero en realidad tiene mucho más funciones que simplemente la masticación. La masticación obviamente es una función muy importante del sistema, forma parte y acompaña la conducta alimenticia y nutricional, que es muy importante,
Está acompañada también con la deglución, porque una vez que mediante la masticación se forma el bolo alimenticio, se genera la deglución para pasar todo aquello que se masticó y formó el bolo en boca hacia el estómago. No solamente se degluten los alimentos, sino que también vamos a deglutir saliva. Tenemos que tener en cuenta que las cantidades de saliva que un ser humano genera por día rondan aproximadamente en el litro 200, entre 600 y un litro 200 aproximadamente. Entonces toda esa saliva en algún momento no la estamos, o sea, no estamos todo el tiempo escupiendo la saliva, estamos tragando la saliva. Entonces la deglución no solamente es de la saliva, sino que también de los alimentos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la deglución es muy importante. Ahora vamos a ver en la última parte del práctico cuál es su funcionalidad, cuáles son sus fases, pero tengan en cuenta que es una función muy importante del sistema porque uno degluye aproximadamente 1500 veces a 2000 veces por día. Entonces, es una función que se da mucho más frecuente que la masticación propiamente dicha, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también como función está la salivación, con todo lo que implica las funciones de la saliva. En esta función nosotros tenemos que conocer con exactitud qué es la saliva, cuánta cantidad se secreta, cuáles son sus componentes y cuáles son sus funciones, ¿sí? En cuanto a la fonoarticulación, sabemos que el aparato, digamos, el sistema estomatognático va a cumplir una función muy importante en lo que es la pronunciación y la generación de las palabras. Sabemos que la fonoarticulación es una combinación de la parte respiratoria, donde, digamos, la caja de resonancia y la, digamos, la corriente de aire que permite, digamos, la resonancia de las palabras viene del sistema respiratorio, pero una vez que llega a lo que es la cavidad bucal, tiene que pasar por una serie de contactos entre los elementos dentarios, la lengua, los labios y la combinación de estos movimientos para generar las palabras. Entonces es muy importante conocer cómo nosotros podemos estar implicados en algo tan importante como es la articulación de las palabras. Es por eso también que nosotros con nuestros pacientes tenemos que eh, saber escucharlos, saber analizar cómo pronuncian las palabras, saber analizar esos sentidos, porque nosotros, a ver, vamos obviamente a captarlo e interceptar si hay algún tipo de problema, pero los problemas a nivel de la fonoarticulación de las palabras o algún tipo de problema, por ejemplo, en la deglución, son tratados por los fonoaudiólogos. Entonces tenemos que como odontólogos ser capaces de interceptar el problema para poder hacer la correcta y oportuna derivación y poder trabajar en interdisciplina, ¿sí? Nosotros solitos metidos en el consultorio estamos solucionando parcialmente un problema, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que somos parte de un equipo de salud, entonces tenemos que saber interceptar problemas que están implicados en nuestra cavidad bucal pero que, por ejemplo, puede solucionarlo otro profesional, como temas de deglución o de fonoarticulación en el caso de los fonoaudiólogos, ¿sí? Bueno, sabemos, como nombramos en el práctico del respiratorio, que la función de la respiración en la cavidad bucal es accesoria, no es normal que solamente respiremos por la boca, es una función totalmente accesoria. Y también tenemos que en este caso interceptar si mi paciente respira por la boca, no respira por la boca, si respira por la nariz y respira por la boca, o sea, si tiene una respiración mixta. ¿Para qué? Para que si el paciente no respira por la nariz, podamos sospechar de algún tipo de obstrucción o sospechar algún tipo de disfunción respiratoria que no permita que el paciente respire por la nariz y respire por la boca. En este caso, tendríamos que derivarlo oportunamente al otorrinolaringólogo. Entonces es muy importante conocer todas las disciplinas que nos rodean para poder estar atentos a todos aquellos problemas que tiene el paciente para poder tratarlo de forma integral, ¿sí? Por otro lado, la succión. La succión sabemos y nombramos que está mucho más desarrollada en lo que es el bebé durante la lactancia y amamantamiento, pero durante la vida adulta lo podemos aplicar, por ejemplo, cuando tomamos un sorbete, cuando tomamos mate.
¿sí? Ahí son maniobras de succión, ¿sí? Luego tenemos obviamente una función sensitiva, una función sensorial, una parte, digamos, importante en lo que es la expresión facial, ¿sí? Perdón, se me pasó. La expresión facial, porque si nosotros, bueno, ahora que andamos todos de barbijo, se darán cuenta, si uno no ve la boca de la persona, si se está riendo o está triste o está enojado, simplemente le ve los ojos, como es con el barbijo, es muy difícil determinar. Uno a veces tiene que hasta hablar con los ojos, ¿sí? Para que el otro pueda ver si me estoy riendo, si no me estoy riendo. Entonces, fíjense qué importante es la cavidad bucal y el sistema estomatognático en lo que es la expresión facial, en lo que es la sonrisa, en lo que son los gestos, un gesto de, no sé, de sacar la lengua, de, de fruncir la boca porque estás enojado. Bueno, hay un montón de expresiones, entonces todo eso está determinado por lo que es el sistema estomatognático y por eso es tan importante para la expresión facial. Y por último, la gran representación emocional que tiene el sistema estomatognático. Si alguno ha cursado o está cursando psicología evolutiva, sabrá la importancia de lo que es la boca en las primeras etapas de la vida del bebé. El primer contacto del bebé con el mundo es la cavidad bucal, ya sea por amamantamiento o ya sea porque a medida que pasan los días el bebé va descubriendo a partir de su boca todo lo que agarra con sus manitos se lo lleva a la boca. Es considerada la boca también uno de los primeros órganos erógenos del ser humano. También está implicado en la vida más adulta en cuestiones más íntimas, como por ejemplo, no sé, dar besos o en la vida sexual. Entonces tiene una gran carga emocional a nivel de lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces, esta carga emocional hace que nosotros tengamos que dirigirnos con mucho cuidado a la hora de intervenir sobre la cavidad bucal, ¿sí? Porque es una zona que para el humano es íntima, es una zona que está cargada emocionalmente con muchas emociones. Además de muchas emociones, tiene mucho desarrollo sensitivo, ¿sí? Ustedes acuérdense que en el homúnculo sensitivo, que era esa representación del ser humano, lo grande que estaba la boca, lo grande que estaban los labios, la cantidad de receptores y de sensibilidad táctil que hay. Entonces, a nivel emocional y a nivel sensitivo, tiene una gran carga. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que nos estamos metiendo en un terreno que para nuestro paciente va a ser íntimo. Es como, no sé, ir al doctor y que te haga sacar toda la ropa, o ir a la ginecóloga para las chicas. Entonces, eso tiene una carga íntima. Entonces, cada vez que nos dirigimos y tenemos que tratar sobre la boca del paciente, entender que es un lugar muy sensible y que es un lugar que el paciente muchas veces va a tener pudor, va a tener mucho miedo, ¿sí? Porque es un sector muy, muy sensitivo y muy sensible, ¿sí? Esperen que voy a habilitar al compañero. Bueno, no. Bien, vamos bien con las funciones, chicos, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a empezar en la parte de lo que sería el eje temático de la sensibilidad. Y para esto nosotros vamos a repasar todas las cosas que hemos visto a nivel sensitivo y sensorial a lo largo de la materia. No me voy a detener mucho en explicar, digamos, cada uno porque son cosas que ya hemos visto, pero sí quiero mostrarles cuáles son las cosas que están incluidas para que ustedes sepan qué estudiar específicamente cuando estudien sistema estomatognático, ¿sí?
Nosotros para estudiar siempre lo que es la parte sensitiva tenemos que conocer la parte anatómica, empezando con los núcleos sensitivos del trigémino. Nosotros sabemos que a nivel trigeminal nosotros vamos a tener un desarrollo de zonas de relevo, ¿sí? Aparte de lo que sería el ganglio de Gasser, todo aquello que está relacionado con las zonas de relevo donde se va relevando la información sensitiva, y sabemos que tenemos el núcleo mesencefálico a nivel del mesencéfalo, el núcleo principal o protuberancial a nivel de la protuberancia, y a nivel bulboespinal el núcleo oral, interpolar y caudal, ¿sí? Cada uno de ellos capta diferentes sensaciones. Sabemos que todo lo que es el núcleo mesencefálico va a hacer relevo de toda la información propioceptiva, el principal o protuberancial, todo lo que está relacionado con tacto fino, presión y sinestesia, y el núcleo interpolar y caudal, todo lo que está relacionado con temperatura y dolor respectivamente, ¿sí? Para eso obviamente tenemos que conocer que estas informaciones pueden llegar a la zona somatosensorial 1 o la somatosensorial 2. También teníamos que estudiar todo lo que era la somatosensorial 1 respecto a lo que es el homúnculo sensitivo, y esto es lo que yo les contaba recién sobre la importancia de conocer el gran desarrollo sensitivo y emocional que tiene la cavidad bucal. Acuérdense que el homúnculo sensitivo es esta representación gráfica de lo que sería el ser humano en cuanto a su sensibilidad, la cantidad de receptores que hay, digamos, en cada una de las zonas. Y en este caso, fíjense el gran desarrollo de lo que es la lengua y lo que es la boca, sobre todo la punta de los labios. Dentro de lo que es la sensibilidad en el ser humano, nosotros vamos a tener un gran desarrollo de la sensibilidad en el sector anterior de la boca, ¿sí? Todo lo que es lengua, punta de lengua y labios. Y a medida que se va haciendo más posterior, el número de receptores va disminuyendo, ¿sí? Y también tiene cierta lógica, porque si nosotros tendríamos gran desarrollo sensitivo a nivel de la parte posterior de la lengua, cada vez que, de la boca, cada vez que tendríamos que deglutir, generaría demasiada sensibilidad el alimento a ese nivel y podría hacer un reflejo nauseoso, ¿sí? Tiene un gran desarrollo de todos los receptores, sobre todo los receptores táctiles, ¿sí? En cuanto a los receptores táctiles, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no sé, la lengua puede captar hasta cuando hay un pelo dentro de la boca, cuando hay algo muy finito. Entonces, fíjense el gran desarrollo que hay. Y quizás si nosotros tenemos, no sé, nos agarramos un pelo y lo arrancamos de la cabeza y lo tenemos en la mano, ni nos damos cuenta, ¿sí? Porque igual las manos están muy desarrolladas, pero no sé, si nos apoyamos, no sé, un pelo en el muslo, no lo vamos a sentir, ¿sí? En cambio, el de la lengua, si hay en la lengua o en la boca algo, le pongo el pelo como un ejemplo, ¿sí? Porque es algo muy finito y muy pequeño. Pero fíjense el gran desarrollo que va a tener la lengua en lo que sería, y la punta de los labios en lo que sería la sensibilidad, el desarrollo y distribución de los receptores. Dentro de lo que son las vías sensitivas, tenemos que estudiar todo lo que está relacionado con la propiocepción, todo lo que está relacionado con el tacto, presión y la sinestesia, la temperatura y el dolor rápido y lento, ¿sí? Acuérdense que, digamos, vamos a tener gran desarrollo de estas vías porque son las principales, vamos a tener gran distribución de los receptores y en gran proporción. Entonces tenemos que conocer, acuérdense que las vías básicamente, esas ya las vimos, las vamos a repasar muy por arriba ahora, pero para que ustedes la refresquen un poquito y después la estudien bien. Para empezar con, por ejemplo, con la propiocepción, tenemos que tener en cuenta qué es la propiocepción, acordarse qué es la propiocepción, que básicamente se basa en una sensibilidad que le informa al organismo la posición de los diferentes músculos y articulaciones, ¿sí? Esta propiocepción, acuérdense que es la sensación de cómo está posicionado el cuerpo, es como que yo les diga, bueno, ahora cierren los ojos y cómo están ubicados. Y algunos estarán acostados, otros estarán sentados, otros estarán con las piernas cruzadas o con los brazos arriba de una mesa o con los brazos, no sé, arriba de la compu. Y eso, si yo cierro los ojos, yo lo puedo captar, ¿sí? Yo lo puedo captar. Y eso, ese de captar cómo está ubicado el cuerpo es básicamente la propiocepción. ¿De qué depende esta propiocepción? O sea, que informe el organismo
cómo está ubicado, de diferentes receptores, y esos son el huso neuromuscular, el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra a nivel de los tendones, y el ligamento periodontal en el caso del sistema estomatognático, ¿sí? El ligamento periodontal más que nada lo que va a hacer es informar sobre la consistencia de los alimentos y el tamaño de los alimentos, ¿sí? Va a captar si un alimento es más duro o es más blando, si requiere más masticación o menos masticación, más fuerza o menos fuerza masticatoria. Se capta el tamaño y la consistencia de los alimentos para medir la fuerza con la que yo lo voy a morder, ¿sí? Dentro de lo que es la vía propioceptiva, no nos vamos a detener en cada una de las áreas de relevo, pero acuérdense que cuando estudiamos sensitivo íbamos a tener en cuenta que se inicia siempre en un receptor, pasa por un ganglio y pasa por diferentes áreas de relevo hasta llegar a la corteza. La particularidad de la vía propioceptiva, acuérdense que era que no pasaba por el ganglio de Gasser, tenía participación del cerebelo, que en otras vías no estaba, y en vez de llegar a las zonas sensitivas, como la somatosensorial 1 y 2, llegaba al área motora, ¿sí? En cuanto a las otras sensibilidades, acuérdense que las otras, el resto sí, pasa por ganglio Gasser, pasa por núcleo, ¿sí? A nivel de lo que serían los núcleos trigeminales, obviamente hacen relevo en tálamo y después, dependiendo si es sensibilidad más fina o más gruesa, va a ir a la somatosensorial 1 o a la somatosensorial 2 respectivamente. Cada una de las vías tenía su primer neurona, menos la de la propiocepción, en el ganglio de Gasser, ¿sí? Hacía una primer, digamos, sinapsis en alguno de los núcleos del trigeminales, luego en tálamo y luego pasaba a somatosensorial 1 y 2. ¿Sí? Esto lo van a estudiar bien en cada una de las vías. De todos modos, para que ustedes tengan todo en un solo lugar, les voy a mandar este power, así les queda. ¿Sí? Después acuérdense que la temperatura pasaba por el interpolar y eso sí tenía la particularidad que llegaba al área somatosensorial 1 y la 2. Y la nociceptiva, ahí sí me voy a detener un poquito más porque esto es importante que anoten lo que van a tener que estudiar en lo que es el sistema estomatognático respecto al dolor. Cuando estudiamos el dolor, tenemos que estudiarlo con mucha profundidad porque es uno de los principales motivos de consulta de nuestros pacientes. Entonces tenemos que conocer qué es el dolor, de qué se trata el dolor, cómo se capta, de qué tipo de fibras depende cada tipo de dolor. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos que saber características del dolor. ¿Qué es el dolor? Eh, ¿Qué tipo de señales de alerta le puede dar al organismo? Y demás. Y después, diferenciar entre lo que es dolor rápido y lo que es dolor lento. ¿Sí? Dentro de lo que es dolor rápido y lento, ¿qué tengo que saber? ¿Cuáles son los receptores? ¿Sí? Que en los dos casos van a ser nociceptores. ¿Cuáles son aquellas fibras que transmiten en cada uno de los dolores? ¿Qué tipo de fibras nerviosas? Fibras mielínicas, fibras amielínicas, ¿cómo se llaman esas fibras? ¿Sí? Otra cosa, ¿qué tipo de neurotransmisor se va a liberar? Y por qué era diferente, si era dolor rápido o era dolor lento. ¿Sí? ¿A qué zona de la corteza va a llegar? Somatosensorial 1 o somatosensorial 2. Y diferenciar así dolor rápido y dolor lento, porque aparte de las características generales de lo que es dolor rápido y dolor lento, nosotros vamos a tener características en cuanto a las zonas del sistema nervioso central que llega. El recorrido de la primera parte de lo que es la captación del nociceptor, el cuerpo de la primera neurona que está en el ganglio de Gasser y el primer área de relevo, o sea, el primer área donde se genera la primer sinapsis, está en el núcleo caudal en los dos. Pero después va variando, ¿sí? ¿Se acuerdan que el dolor lento iba a pasar primero por formación reticular, en tálamo iba a pasar a un sitio específico que se llama los núcleos intralaminares, y como es un dolor difuso y no está bien epiquirítico, va a ir a la somatosensorial 2. En cambio, el dolor rápido no pasaba por formación reticular, en vez de pasar a los intralaminares pasaba al núcleo ventral posterior medial del tálamo, y como es un dolor bien específico y bien localizado, va a llegar a una zona con mucho desarrollo sensorial como es la somatosensorial 1. ¿Sí? Bueno, eso para que tengan en cuenta de qué estudiar de cada uno.
Y les dejo la tarea de estudiar todo lo que es el sentido del gusto, la distribución de las papilas y las vías del sentido del gusto. ¿Qué tienen que tener en cuenta en este sentido? En primer lugar, ¿cómo son los receptores del gusto? ¿Qué tipo de sensaciones son las que capta? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta estudiar que los receptores del gusto son unos quimioreceptores que cambian cambios a nivel químico de los alimentos. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que cuáles son las vías, cuáles son las áreas de relevo y principalmente encontrar a qué área de la corteza llega, porque no llega ni a la 1 ni a la 2, llega a un área específica de la corteza, ¿sí? Acuérdense que cuando estudiamos cada uno de los lóbulos, nosotros teníamos que estos lóbulos cerebrales estaban el lóbulo frontal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, ¿sí? Todo lo que es somatosensorial 1 y 2 va a estar en el lóbulo parietal y parte del frontal, ¿sí? Ya sea la parte motora, acuérdense que llega a la parte por delante de la cisura de Rolando, ya está en la parte frontal. Y la parte sensitiva, por detrás de la cisura de Rolando, vamos a tener, a ver si les pongo un dibujito, acuérdense, este es el lóbulo frontal, vamos a tener acá cisura de Rolando, por delante de la cisura de Rolando está el área frontal, perdón, motora. Y por detrás va a estar la somatosensorial 1 y 2 en la zona del lóbulo parietal. Todo lo que es sentido del gusto va a llegar a un lóbulo que está en las profundidades de la cisura de Silvio, que es esta, que se denomina lóbulo de la ínsula, que ahí, si se acuerdan, llegaba todo lo que era gusto y todo lo que era la sensorialidad del olfato. ¿Vamos? Entonces, estudien bien las vías. Y la distribución de las papilas, obviamente, donde se capta el gusto dulce, donde se capta el gusto salado, el ácido, el amargo, el umami, ¿sí? No sé si conocen todos el gusto umami, pero es algo que por ahí no es moneda corriente de escucharlo, seguramente más de uno lo ha escuchado, pero el gusto umami es un gusto que también se dice que existe, que se siente en el centro de la lengua, y que surgió este gusto en el Oriente, y los orientales lo definían como un gusto delicioso, tanto en sabor como en consistencia. ¿Sí? Es un gusto delicioso, no se puede definir ni dulce, ni salado, ni amargo, ni nada. Es delicioso. Se siente en el centro de la lengua, estaría bueno que lo puedan estudiar, que lo puedan leer un poquito porque también está interesante. Se sienten en algunas comidas, como por ejemplo las carnes marmoladas, que son cortes muy, muy costosos, que dicen que es muy delicioso en cuanto a su sabor y a su consistencia, ¿sí? Y, no sé, un gusto como, no sé si han probado el sushi. El sushi es una comida que no sabes determinar si es dulce, si es salada, qué es. A los que les gusta el sushi es delicioso, ¿sí? Entonces, bueno, es el gusto umami. Entonces, ¿qué tienen que estudiar? Sentido del gusto, características de los receptores, qué tipo de receptores son, distribución de las papilas y cada uno de los gustos y las vías. ¿Estamos? Vamos a la parte de motricidad. Dentro de lo que es motricidad, nosotros estudiamos todo lo que está relacionado con sistema nervioso motor, masticación y postura, ¿sí? A grandes rasgos, nosotros cuando estudiamos motricidad, en primer lugar, siempre vayamos a la parte básica, que es la parte anatómica, de dónde va a hacer relevo cada una del tipo de información. Y para eso, nosotros, así como estudiamos los núcleos sensitivos del trigémino, tenemos que conocer los núcleos motores del trigémino. Conociendo que existen básicamente dos, el núcleo motor del quinto par o del trigémino, y aparte el núcleo supratrigeminal, que es un núcleo que está por encima del mismo. ¿Sí? Acá tenemos núcleo motor y núcleo supratrigeminal. Al estudiar motricidad, como les dije hoy al principio, hay que estudiar tipos de motricidad refleja, motricidad voluntaria, motricidad automática, ¿sí? Y tener en cuenta que en la cavidad bucal vamos a tener de las tres, sobre todo en el acto masticatorio. O sea, acuérdense que el acto masticatorio tiene de las tres motricidades. Y cuando estudiamos la parte refleja, acuérdense que nosotros estudiamos todo lo que es el reflejo de apertura y el reflejo de cierre en la cavidad bucal.
Acuérdense que estudiamos como parte de lo que sería el reflejo de cierre el uso neuromuscular, que es un propioceptor, que este propioceptor, la característica que tiene es que se dispone de forma paralela a las fibras musculares, captando el estiramiento muscular. Tenemos que saber, obviamente, que la boca para cerrarse previamente tiene que estar abierta. Cuando se abre la boca se estira este uso neuromuscular junto con el músculo, entonces se genera una vía para hacer un cierre de forma refleja, ¿sí? Acuérdense que el uso neuromuscular tiene una triple inervación, tiene inervación sensitiva y tiene dos inervaciones motoras relacionadas con lo que es motoneurona alfa y motoneurona gamma. Y dentro de lo que es el reflejo miotático simple de cierre, acuérdense que participaba este uso neuromuscular, y la vía era muy simple, era monosináptica bineuronal. ¿Qué significa esto? Que hay una sola sinapsis a nivel del núcleo motor del trigémino y que participan dos neuronas, ¿sí? La neurona sensitiva, que parte del receptor primario guánulo espiral, y la neurona motora, que en este caso es la motoneurona alfa, que va a inervar el músculo elevador y ante un estiramiento, una apertura, va a generar el cierre, ¿sí? Acuérdense que en el reflejo de cierre en la cavidad bucal, el macetero tiene la suficiente fuerza para inhibir de esta forma los depresores que abrieron la boca, ¿sí? No es lo mismo que ocurre en la apertura. En la apertura nosotros los depresores vamos a estimularlos, pero el macetero va a ser muy, muy fuerte, entonces vamos a tener que inhibirlo para poder generar la apertura. ¿Se acuerdan? Para el reflejo de apertura, o sea, tenemos que pensar por qué yo abría la boca de forma refleja. Y eso podía ser por dolor, por temperaturas extremas o, por ejemplo, por reflejos propioceptivos. Por dolor, por ejemplo, no sé, estoy comiendo y me pincho con algo dentro de la boca. Por temperatura me pongo, no sé, como algo muy caliente y lo primero que hago es abrir la boca. Y por relacionados con los receptores propioceptivos del ligamento periodontal, vengo comiendo algo muy tranquilo, siento algo durito y abro la boca rápido, ¿sí? Esos son los tres mecanismos, por ejemplo, que pueden generar una apertura. Y para cada uno de ellos va a tener una vía sensitiva particular, ¿sí? Eso sí hay que diferenciarlo. Nosotros cuando hablamos de nociceptores, la vía sensitiva va a pasar por aquellos núcleos propios del nociceptor. Estamos hablando de una vía propioceptiva del ligamento periodontal, sabemos que no va a pasar por un ganglio de Gasser, que va a haber el núcleo mesencefálico y demás. Y si hablamos de temperatura, sabemos que tiene que pasar por el interpolar. Cada uno con su vía sensitiva específica. Lo que no cambia es la respuesta motora que voy a dar, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de si es por dolor. Una vez que pasa por el núcleo caudal, porque estamos hablando de dolor, ahí acuérdense que se generaban dos vías de respuesta nerviosa. Una para inhibir al macetero y una para estimular a los depresores, ¿sí? Acuérdense que el macetero tenía que ser inhibido porque era muy fuerte, entonces tenía que hacerse una vía colateral hacia el núcleo supratrigeminal, que era inhibitorio, ¿sí? Y por otro lado, una vía colateral con una respuesta excitatoria para los depresores, ¿sí? Y de esta forma se generaba la contracción de todos los suprayoideos y la apertura de la boca, ¿sí? Bien, cuando estudiábamos, esperen que acá se me mezcló. Acá cuando estudiábamos la parte motriz, también hablamos de todo lo que es masticación y postura mandibular, ¿se acuerdan? Dentro de lo que es la masticación y la postura mandibular, tienen que repasar todo lo que vamos a ver ahora y bueno, y tenerlo bien en cuenta cuando estudiamos sistema estomatognático. Uno por ahí dice, bueno, sistema estomatognático es re fácil, es el más largo, porque tiene casi todos los temas que hemos visto en relación, ¿sí? Así que mucho cuidado a la hora de estudiarlo, háganlo de forma integral y siempre integrando todos los contenidos, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la postura mandibular, hacer un pequeño repaso de qué se trataba la postura mandibular. Acuérdense, acá yo les dejo la definición, pero no es necesario que copien ni nada porque les voy a pasar después el Power. Acuérdense que básicamente la postura mandibular es la posición de la mandíbula con respecto al maxilar superior y que estaba en una inoclusión fisiológica, o sea, no estaba en PMI, o sea, en máxima intercuspidación,
pero sí que los labios estaban en contacto levemente, o sea que la boca estaba cerrada. ¿Sí? Eso se trata de la postura mandibular. Nosotros en postura mandibular estamos la mayoría del día. ¿En qué momento no estamos en postura mandibular? Cuando, por ejemplo, deglutimos. La deglución se genera oclusión, ¿sí? Pero el resto del tiempo estamos en postura, ¿sí? Esta postura tenemos que tener en cuenta y observar a nuestro paciente. Yo siempre les voy a ir dando tips para que ustedes después vayan preparados para ver al paciente y tener en cuenta cosas. Por ejemplo, si un paciente está en reposo, que tendría que estar en postura mandibular, este paciente tiene los labios abiertos, o sea, tiene la boca abierta, ¿de qué sospecharían? De que ¿De qué respiro. sospecharían si un paciente que está perfecto, que es respirador bucal? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo podemos ir integrando todo. ¿Estamos? Si un paciente nosotros lo vemos y está tranquilito porque tiene la boca abierta, pues sí, algo está pasando. Sacando, obviamente, no sé, que estén embobados viendo la televisión, viendo Netflix y les quede la boca abierta porque se cuelgan. Pero si un paciente todo el tiempo tiene la boca abierta, es porque algo pasa en su nariz que no está, digamos, funcionando correctamente. Entonces, de a poquito está bueno que vayan adquiriendo esa integración de todas las cosas que vamos viendo y también preguntarle al paciente el día de mañana cuando ustedes lo vean, si respira por la boca o respira por la nariz, y muchas veces los pacientes no se dan cuenta. Entonces le preguntamos, por ejemplo, no sé, ¿roncás a la noche? ¿Mojás la almohada con saliva? O sea, babías la almohada, ¿sí? Esas cosas me orientan el diagnóstico de que yo cuando estoy en una posición de reposo, estoy con la boca abierta, ¿sí? Y si yo duermo con la boca abierta, generalmente vas a roncar. Si dormís con la boca abierta, vas a babear la almohada. Entonces, son cosas que tenemos que ir adquiriendo ese poder de integración, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el organismo para mantener esta postura por un estado de semicontracción, ¿sí? Toda la postura, tanto mandibular como del organismo, se trata de una semicontracción, ¿sí? Si yo, para mantenerme erguido y parado sobre un plano de sustentación que es el suelo, todos mis músculos están contraídos, estaría muy como rígido, o sea, estaría duro, ¿sí? Entonces, para generar esta postura, ¿sí? Para que ustedes, por ejemplo, ahora estén sentados y que puedan tener, o no sé si alguno está acostado, pero sí, si estén sentados y tienen digamos, el tronco derecho y no se les cae para un costado, es porque todos los músculos, tanto cervicales como, no sé, dorsales de la espalda y demás, todos están manteniendo una semicontracción, porque están manteniendo una postura. Lo mismo pasa en la mandíbula. Para mantener la mandíbula en su lugar, que esté en íntima relación con el maxilar superior y que no se caiga, tiene que haber una semicontracción de los elevadores, ¿sí? ¿Cómo se generaba esta semicontracción? A través de un reflejo que es el reflejo gamma. ¿Se acuerdan del bucle gamma, no? Pero hay otras cosas que también ayudan a que la mandíbula no se caiga, aparte de esta semicontracción de los elevadores. Y era, por un lado, el espacio de Donders. ¿Se acuerdan que el espacio de Donders era como una presión negativa que se ejercía en la cavidad bucal que hacía que suba la mandíbula porque la lengua como que queda pegada en el paladar? Obviamente la presencia de músculos, de articulaciones, de discos y de tendones hace que yo pueda también tener una estructura de sostén de la mandíbula, por más de que sea un hueso único y móvil, no está flotando porque está sostenido por toda una estructura muscular, discal y demás. Y por otro lado, el aparato vestibular, que acuérdense que era el que me informaba sobre la posición de la cabeza. No va a ser la misma la posición de la mandíbula si yo estoy acostada que si estoy parado, ¿sí? Va cambiando y eso se lo va a informar al organismo el aparato vestibular. ¿Estamos? Y respecto a esta semicontracción que hablábamos, el reflejo gamma o bucle gamma era aquel que iba a generar esta semicontracción. ¿De qué se trataba este reflejo? De un ida y vuelta, ¿se acuerdan? Por eso era bucle.
Todo empezaba ¿dónde? En los centros superiores cerebrales. Estos centros superiores cerebrales lo que hacían era informar al núcleo motor del trigémino cómo estaba la cabeza, ¿sí? Cómo estaba la cabeza, cómo estaba posicionada mi cráneo, cómo estaba posicionado mi cuerpo, para ver cómo acomodo la mandíbula. ¿Estamos? Lo informaban, estimulando o inhibiendo la motoneurona gamma. Si esta motoneurona se estimulaba, acuérdense que generaba una vía sensitiva hacia los extremos, una vía motora hacia los extremos contráctiles del uso neuromuscular, lo estiraba, y al estirarlo, estiraba el receptor primario o guanulo espiral, ¿se acuerdan? Y después de estirarlo, que se generaba una vía de respuesta sensitiva, y como es propioceptivo, pasaba al núcleo mesencefálico, para luego generar una respuesta motora final que generaba a partir de la motoneurona alfa una semicontracción de los elevadores. ¿Estamos? Esa era la base de la postura en cuanto a la parte de la semicontracción que se necesita para la postura, pero nunca se olviden que no solamente es eso, sino que todas estas cuestiones forman parte de lo que es el mantenimiento de la postura, ¿sí? Bien, cuando hablábamos de masticación, acuérdense que era un acto muy complejo y que involucraba 3 tipos de motricidad. Una motricidad voluntaria, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos la boca o cuando cerramos la boca para morder en primer lugar o cortar un alimento. Una parte automática, que era todo lo que era el ritmo y el patrón masticatorio, y una parte refleja, que estaba dada por el estiramiento del uso neuromuscular cuando yo generaba la apertura y el contacto entre los elementos dentarios y la estimulación del ligamento periodontal cuando yo generaba el cierre. O sea que tiene las 3 cosas: voluntaria, automática y refleja, ¿sí? Acuérdense que no solamente es el acto de cerrar y abrir la boca, sino que es una actividad compleja, sensorio-motriz, neuromuscular, ¿sí? Y el propósito final de la masticación, la parte útil y funcional de la masticación, es generar el bolo alimenticio, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, cuando yo mastico un chicle no es una cuestión funcional para la que está diseñada la masticación, sino que es para generar el bolo alimenticio. Los componentes de la masticación, acuérdense que por un lado participaba toda la parte neurológica, integrando todo lo que son los órganos que están implicados y coordinando los movimientos, ¿sí? Por otro lado, la parte sensorial, los receptores que están en la lengua, en las mejillas, en los labios, en la mucosa, en el periodonto, y todo lo que es la información aferente al grupo muscular, o sea, toda la respuesta que yo le voy a dar. Es importante que tengan en cuenta que cuando yo mastico, todo lo que es el sistema mío funcional en relación a lo que es la parte motriz está íntimamente relacionado con el sistema nervioso, porque el sistema nervioso a mí me va a coordinar ese movimiento, va a hacer que la contracción o el estiramiento de los músculos sea de modo sincrónico, que sea de modo simétrico, ¿sí? Porque si mi sistema nervioso le dice, por ejemplo, a un mesetero que se contraiga más que al otro, a mí se me va a quedar chueca la mordida. O si me dicen, por ejemplo, que uno de digamos, los depresores de un lado se estiren más y el otro se estire menos, voy a abrir la boca chueca. O si uno de los músculos elevadores se contrae mucho y el otro se semicontrae, voy a generar más presión de un lado que de otro. Entonces, tiene que coordinar el movimiento y darle un ritmo. Y darle un ritmo, obviamente salvando todo lo que es el bolo alimenticio y salvando las estructuras blandas, porque si no, en vez de morder el alimento, nos morderíamos la lengua o nos morderíamos los cachetes, las mejillas. Entonces tiene que ser siempre sincronizado y controlado. Acuérdense que todo esto está controlado a nivel del sistema muscular, con los músculos elevadores, los músculos depresores. Tiene una base refleja, como les dije, que es el de la apertura y el cierre. O sea, cuando se estira, digamos, la boca del músculo, al generarse la depresión de la mandíbula, se estira el uso neuromuscular. Eso genera obviamente un mecanismo de cierre de tipo reflejo, ¿se acuerdan? Y en el caso del estímulo del ligamento periodontal, cuando un elemento choca con el otro, se estimula la apertura.
¿sí? Entonces eso es la base refleja de la masticación. Después tenemos una parte automática que está comandada con el generador central de los patrones, donde le da, que está ubicado, por ejemplo, en formación reticular, en núcleo protuberancial y demás, que van a generar un ritmo masticatorio, el patrón masticatorio y la coordinación. Dentro de lo que es la coordinación es lo que yo les decía recién, que sea simétrica la contracción o simétrica la relajación, ¿sí? En cuanto al ritmo es la cantidad de masticaciones por minuto. Y en cuanto al patrón es todo el recorrido que genera la mandíbula y la lengua cada vez que se mastica. Por ejemplo, abro la boca, lateralizo, cierro la boca, protruyo, retruyo. Si todos esos movimientos, ese patrón, ese orden, en los movimientos del patrón masticatorio. Que eso se torna automático luego de aprender cómo masticar. Porque acuérdense que cuando estudiamos el desarrollo de la masticación, cuando alguien era muy chiquitito y recién aprendía, se generaba el reflejo de mascación, o sea, abría y cerraba, no lateralizaba, no protruía, nada, ¿sí? Cuando son muy chiquitos, solamente mascan. Y este patrón y ritmo se va adquiriendo y se va automatizando a medida que se genera la maduración neuromuscular. Después tenemos centros superiores que van a participar también, como el sistema límbico, la formación reticular, el hipotálamo, la corteza, controlando sobre todo lo que es la conducta alimentaria. ¿Sí? Y dentro de lo que es el ciclo masticatorio, acuérdense que tenemos una fase de apertura, una fase de cierre y una fase de oclusión. Que la fase de apertura lo que va a hacer es abrir la boca, es una caída libre de la mandíbula, y es gracias a la contracción de los supraioideos, o sea, de los depresores y de los pterigoideos laterales. Y esto va a generar, ¿y por qué es isotónica? Porque durante la contracción el músculo se acorta, y este acortamiento tracciona la mandíbula y permite que se abra. Después el cierre, obviamente acuérdense que está dado por la contracción de los elevadores, también isotónica, porque al acortarse el macetero, por ejemplo, eleva la mandíbula. Y la última fase es la fase de oclusión, que se debe a que se contraen los elevadores también, pero ya es una contracción de tipo isométrica. O sea, el músculo, una vez ya se cerró la boca, va a tener exactamente el mismo largo, pero más contraído, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer la prueba de esto? Vamos a poner, por ejemplo, los dedos, las manos al costado del rostro, al nivel de los maceteros. Vamos a generar la apertura y luego vamos a generar el cierre, pero no apretando los dientes, solamente el cierre. Fíjense cómo el macetero, ubican el macetero con sus manos, cambia como su posición y se hace más corto. Ahora, con los dientes juntos, aprieten los dientes. Fíjense cómo los maceteros parece que se inflan, ¿no? Esa contracción que aumenta, digamos, como el grosor del músculo, como que siento la contracción, es la famosa contracción isométrica. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo largo, pero va a aumentar la tensión dentro del músculo, ¿sí? Y eso se da, acuérdense que la contracción isométrica, cuando yo la hacía, generaba la fuerza, pero contra una superficie que yo no podía correr. Era como, no sé, la fuerza que hacen mis brazos para empujar una pared, que la pared nunca se va a mover, ¿sí? Estaba el ejemplo también de empujar un auto cuando lo vimos, ¿se acuerdan? Voy a empujar el auto, capaz que lo puedo correr, pero si por ejemplo el auto tiene freno de mano y lo empujo, nunca se va a correr, ¿sí? Esa fuerza que genero sobre algo que no puedo desplazar y mi músculo no cambia su posición es la contracción isométrica, porque el músculo va a tener el mismo largo, pero va a aumentar la tensión interna. Lo mismo pasa con la oclusión masticatoria. Yo voy a tener dos superficies que no se van a poder desplazar, que es elemento dentario contra elemento dentario, con la fuerza masticatoria, y lo único que queda es que el macetero aumente su contracción interna, que no cambie su largo, pero que aumente su tensión interna. ¿Está claro? Bueno, y lo último que vamos a ver es la deglución, ¿sí? Esto sí es una parte nueva de las unidades, el resto fue quizá un poco tedioso para muchos porque era el repasar, pero bueno, quiero que les quede encapsulado en el mismo práctico todo lo que hemos visto para que tengan una buena guía de qué estudiar. La parte de ilusión la vamos a incluir ahora. Bueno, dentro de lo que es la deglución, a mí me gusta siempre empezar con una definición de qué se trata y demás.
También es un proceso muy complejo. Y fíjense ahí dice parcialmente voluntario. ¿Por qué? Porque yo puedo iniciar voluntariamente la deglución en la boca, pero cuando el bolo alimenticio pasa ya a la faringe y a la parte esofágica es totalmente involuntario. Entonces es parcialmente voluntario. El bolo alimenticio durante la deglución, ¿qué pasa? Es dirigido desde la boca hacia el estómago, ahí puse estómago, pero es estómago, ¿sí? Y participa toda la parte ósea neuromuscular del sistema estomatognático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que yo genero la deglución, todo mi sistema acompaña. Acuérdense que yo les dije que durante la deglución se genera una intercuspidación, o sea, el maxilar está en PMI durante la deglución, o sea que todo el sistema muscular, neuromuscular, óseo y dentario se comunican. ¿Sí? Luego el alimento obviamente pasa por la faringe y pasa después al esófago. ¿Estamos? ¿Qué acompaña la deglución? La secreción de saliva, por ejemplo, que también es ingerida. ¿Sí? Es importante la secreción de saliva en la formación del bolo alimenticio, porque también lubrica el bolo alimenticio y permite que se trague. No es lo mismo tragar no sé, un pedazo de pan que yo lo empecé a masticar, masticar, masticar y está bien formado el bolo, que tragar un pedazo de tostada que está totalmente seca y que me va a terminar tosiendo, ¿sí? Porque se va a trabar. Entonces, el organismo lo que hace es preparar este bolo con la secreción de la saliva. Esa secreción de saliva tenemos que tener en cuenta las cantidades de saliva que producimos, como dije al principio, que también es ingerida. Y obviamente dentro de lo que es la deglución tenemos fases. Antes de empezar en las fases les quiero aclarar lo siguiente, cosas que ya les dije. La deglución aproximadamente se da en unas 1500 a 2000 veces por día, durante la vigilia y durante el sueño, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque tenemos que saber que la deglución tiene una participación activa de la lengua. La lengua es un órgano que está compuesto por 17 músculos, ¿sí? Estos músculos obviamente le dan la cantidad, el desarrollo muscular de la lengua, le dan a la lengua una fuerza que por su tamaño es impresionante, ¿sí? Si nosotros ponemos una lengua y al lado ponemos un cuádriceps, el cuádriceps es uno de los músculos más fuertes del cuerpo, ¿sí? El que está en la parte anterior del muslo, pero es súper grande el cuádriceps. El cuádriceps recorre prácticamente todo el largo del fémur, que el fémur es el más largo del cuerpo. Pero si hacemos una relación, una proporción a la fuerza que tiene la lengua en relación al cuádriceps, la lengua le pasa el trapo. No es que la lengua va a poder levantar una pesa, que levante el cuádriceps. No me refiero a eso, me refiero a que en proporción, por el pequeño tamaño que tiene la lengua, tiene muchísima, muchísima fuerza. Entonces imagínense un músculo con mucha fuerza, con mucho desarrollo muscular, que tiene 17 músculos, trabajando 1500 a 2000 veces por día, es como que todo el día yo esté con una pesita en la mano de 1 kilo, por ejemplo, y haga 2000 repeticiones. Voy a tener un bíceps divino, ¿sí? Entonces imagínense, la lengua está muy entrenada. Pero ¿qué pasa? La lengua actúa chocándose con estructuras vecinas, ¿sí? Actúa relacionándose con los elementos dentarios, actúa relacionándose con el paladar, ¿sí? Entonces todo el tiempo, cada vez que deglute el ser humano, va a chocar esa lengua súper poderosa con los dientes y con el paladar. Entonces tiene un poder impresionante de conformación de los maxilares. Y por eso es tan importante que evaluemos también la fase masticatoria y la fase deglutoria de nuestros pacientes. ¿Cómo deglute? ¿Sí? Porque después les dejo una tareita que no vamos a alcanzar a ver hoy, de ver, anótenlo, cómo deglute un bebé, cómo deglute un niño que está con dentición en transición entre, digamos, está en el proceso de dentación, o sea que no tiene todos los dientitos, y cómo deglute un adulto. Y esa deglución va variando. ¿Por qué? Porque un bebé, generalmente cuando deglute, como al principio no tiene dientes, la lengua va a generar, digamos, cada vez que deglute, el bebé va a poner la lengua entre lo que son los rodetes alveolares, que no tienen dientitos, ¿sí? Porque para deglutir yo necesito generar un vacío. Si yo tengo
Si yo degluto con la boca abierta no voy a poder. Mi boca tiene que cerrarse y generarse un cierre y un hermetismo dentro de la boca. Entonces, para generar este hermetismo, como el bebé no tiene dientes, lo hace poniendo la lengua entre medio de los dos rodetes maxilares, ¿sí? A medida que va desarrollándose, esa lengua tiene que cambiar de posición, ¿sí? Porque yo después el cierre lo voy a tener con los dientes. Pero ¿qué pasa? Si el adulto sigue poniendo la lengua entre los dientes para deglutir, todo mi sistema se va a modificar, ¿sí? Por ejemplo, haciendo una mordida abierta anterior. Seguramente algo en oclusión ya han visto, ¿sí? Si yo pongo la lengua 2000 veces entre los dientes cada vez que trago en el día, voy a tener una famosa mordida abierta anterior. ¿Qué significa esto? Que yo no ocluyo en el sector anterior, porque la lengua está ahí, molestó, molestó, molestó hasta que abrió el lugar. Y como yo necesito generar este hermetismo cuando trago, si yo no tengo los dientes porque están abiertos, tengo que poner la lengua. ¿Vamos? Entonces, les dejo como tareita estudiar. Esto es complementario, en realidad no está en el programa, pero a mí siempre me gusta darles la proyección clínica que pueden llegar a aplicar. Si ustedes estudian, digamos, esto, van a después aplicarlo en un montón de cosas, en un montón de materias y se van a acordar. Estudien entonces las fases del desarrollo de la deglución infantil y la deglución adulta, ¿sí? Cuando un adulto, les doy una pista, un tip en realidad para que lo busquen, cuando un adulto sigue deglutiendo como un bebé, se llama deglución atípica, ¿sí? Entonces está bueno que lo estudien y que estudien ahora la deglución adulta, teniendo en cuenta esa posición que tiene que tener la lengua. Ahora lo vamos a ver en una foto. Bien, entonces la fase de la deglución se van a dividir principalmente en tres. En la boca, o sea, fase oral, la fase faríngea, que es cuando el alimento ya pasa a la faringe, y la fase esofágica, cuando el alimento pasa al esófago. ¿Estamos? La fase oral se dice que tiene dos fases principales, la preparatoria y la expulsiva. La fase oral preparatoria es lo que hace la boca manipulando el alimento hasta que este alimento tenga la consistencia necesaria y la lubricación necesaria para la deglución. Como les contaba recién, ¿sí? No es lo mismo, no sé, comer puré solo, que el puré prácticamente no lo tengo ni que masticar, lo degluto porque ya está bastante lubricado y está como ya como un bolo alimenticio formado, que comer, no sé, no sé si todos comen carne, porque hay algunos que son vegetarianos, pero por ejemplo, un pedazo de carne que esté medio duro, o no sé, un ananá, o algo que requiera más, digamos, masticación, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, agarro el pedazo de carne, lo meto a la boca y lo trago ahí nomás, seguramente me voy a ahogar, ¿sí? Entonces, la primera parte de la deglución va a ser la fase preparatoria, donde yo, después de la masticación, la boca va como moviéndose, generando movimientos con la lengua y con los carrillos y demás, manipulando el alimento para ver si está listo. Si está listo, lo trago. Y esa es la fase expulsiva, donde el bolo pasa empujado hacia atrás, ¿sí? Después, cuando pasa hacia atrás, pasa la parte faríngea, que como les digo, la primer parte de la parte faríngea puede tener una fase, digamos, voluntaria, que es el famoso, no sé, si yo veo que el alimento no lo terminé de masticar, es como que me voy a ahogar, va a generar un reflejo de expulsión hacia afuera. Pero si está preparado, pasa a una fase totalmente involuntaria, donde se desencadena un reflejo deglutorio, es un movimiento de deglución, desde el bolo hacia la faringe. Y en la fase esofágica, que ya cuando el alimento está en el esófago, directamente conduce el alimento de la faringe al estómago, este esófago, que acuérdense que solamente tenía funciones de peristaltismo y de captar algunas temperaturas y tamaños de alimentos, pero una vez que está en el esófago ya no lo podemos volver, ¿sí? Salvo que después lo vomitemos si tenemos, no sé, si nos cayó mal la comida, lo vamos a vomitar, o sea, ahí vuelve la comida. Pero por ahí, no sé, me pasa mucho que por ahí me escuchan y dicen qué asco los ejemplos que da, pero no se los van a olvidar, porque hay más de uno vomitado, todo el mundo ha vomitado. Así que hay que naturalizar y hablar de cosas que pueden pasar. Entonces, el alimento, si está en el esófago, es muy difícil que vuelva para arriba, si no va a volver, porque el movimiento peristáltico que tiene el esófago lo dirige hacia el estómago, ¿sí?
Entonces, esa es la última fase, que es la fase esofágica. Vamos a ver qué pasa en la boca, en la faringe y en el esófago con una fotito. Y después se los voy a dejar en un cuadro. La fase de la dilución, entonces decíamos que tenía la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Cuando la comida está en la boca, ¿sí?, vamos a tener dos características. Para que pueda ser deglutido, primero la lengua tiene que subir. Tiene que subir para poder generar una presión del alimento que lo expulse hacia la faringe, ¿sí? ¿Dónde tiene que apoyarse la lengua fisiológicamente en una deglución adulta? A este nivel. Se los voy a anotar así no se lo olvidan más. Esperen que... A este nivel. A ese nivel tiene que apoyarse la lengua en una deglución adulta normal, o sea, entre lo que es el cuello del elemento dentario y la papila interincisiva. Ese es el lugar en donde tiene que apoyarse la lengua en una deglución adulta, ¿sí? ¿Qué pasa si se posterga y la maduración y el adulto queda con una deglución infantil? La lengua se va a apoyar acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? La lengua se va a proyectar, se va a apoyar ahí y los elementos dentarios, obviamente, ¿qué va a pasar? Se van a abrir y van a quedar así, ¿sí? Porque la fuerza de la lengua todo el tiempo los empuja. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde se apoya la lengua? En el lugar interincisivo, digamos, en la papila interincisiva o cerca del cuello del elemento dentario a nivel palatino. Una vez que se apoya ahí la lengua, empieza un movimiento en donde va subiendo, ¿sí? Y va generando, o sea, se apoya acá y sube. Y genera una presión del alimento contra el paladar, ¿sí? Sube y también, y el paladar, digamos, baja. Perdón, lo voy a poner de otro color porque no me gusta. Esperen que se los voy a dibujar así se entiende. No, esto no es. Fíjense, la lengua entonces se apoya a este nivel y sube, ¿estamos? Y el paladar baja, ¿sí? Para generar esta presión, ¿estamos? Eso es la fase bucal, ¿estamos? Tener en cuenta entonces dónde se apoya, que sube y baja el paladar. Se genera esta presión. Durante esta primera fase se puede respirar, o sea, tenemos la respiración normal. Pasa directamente, vean acá en azul está la respiración. ¿Vamos? Cuando pasa el alimento a la faringe, pasa algo totalmente diferente. La lengua queda arriba, o sea, queda, fíjense, la unión acá entre la lengua y el paladar está fija. La lengua queda hacia arriba y bloquea la boca. ¿Vamos? Y el paladar, o sea, el velo del paladar, en realidad es lo que más me interesa que nombren, el velo del paladar sube bloqueando la cavidad nasal. ¿Para qué? Para que el alimento no se me vaya para la nariz. Acuérdense que cuando vimos respiratorio vimos que la faringe compartía una parte de nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. O sea, es una cavidad, un tubo que está por detrás de la cavidad nasal de la boca y del esófago que va a estar totalmente comunicando todos. Entonces, si yo pongo el alimento ahí, puede ir para cualquier lado. Entonces, para que no se genere un reflujo hacia la nariz del alimento, sube, digamos, el velo del paladar, ¿sí? A veces puede fallar. Por ejemplo, no sé, cuando se están riendo mucho y les sale, si están tomando algo, les sale la gaseosa o lo que estén tomando por la nariz. A más de uno le ha pasado, ¿sí? A veces falla, pero generalmente sube este velo del paladar para bloquear la vía nasal. Entonces, durante el momento de la fase faringea, no hay respiración, ¿sí? Es como que se corta la respiración un milisegundo, ¿estamos? Y entonces acá no hay respiración. ¿Cuál es el problema con las personas respiradoras bucales, por ejemplo? Que, como no hay respiración, tengo la boca cerrada, tengo la lengua que me está bloqueando la cavidad bucal, que es el único medio por donde me entra el aire,
me cuesta un montón comer, ¿sí? En realidad no es que cuesta, sino que cuesta coordinar el movimiento y por eso por ahí comen con la boca abierta, ¿sí? O lo que yo les contaba la otra vez de la falta de apetito en los niños, ¿sí? Porque es un gasto de energía terrible comer porque tenés que coordinar 1500 cosas. No solamente la lengua, sino que la respiración y demás. Y más en la fase en la fase faríngea, donde se me bloquea la boca, se me bloquea la nariz y no hay forma que entre nada, ¿sí? Bien. ¿Qué más pasa en la fase faríngea? Muy importante. Desciende la epiglotis, ¿sí? Fíjense, acá está la epiglotis, que es una lengüetita que está en la faringe, que cuando yo no tengo, cuando digamos no estoy en un acto masticatorio, la epiglotis está, digamos, en su posición que es hacia arriba. ¿Estamos? Este epiglotis permite, fíjense que tenemos el esófago y la laringe totalmente permeables a las dos cosas, ¿sí? Fíjense, cuando ingresan en la fase faringea, ¿qué pasa? Les conté, está compartido la laringofaringe con la bucofaringe. Entonces, si yo paso sin cerrar esa comunicación, me voy a broncoaspirar la comida, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Baja la epiglotis bloqueando la faringe. Chau, se bloqueó la faringe. ¿Estamos? Entonces, al bloquear la faringe, el alimento no pasa a la laringe, no pasa a las vías respiratorias, entonces, listo, pasa directamente al esófago. ¿Está claro? Y luego, en la última fase, que es la fase de tipo, la última fase que es la esofágica, directamente el alimento pasa al esófago, está todo bien, acá está el alimento, vean cómo se va al esófago, no pasa nada, listo. Y acá vuelve a subir la epiglotis, porque no tiene por qué bloquear, necesito respirar, entonces permite el paso del aire. La lengua vuelve a bajar y el velo del paladar queda en posición de reposo. ¿Sí? Como estaba antes. ¿Está claro? Esas son las fases de la deglución. Vamos entonces a un cuadrito donde está todo explicado, donde vemos que en la fase oral tenemos obviamente la fase preparatoria, como dijimos, son movimientos coordinados, mandíbula y maxilar, todos los labios, la lengua, las mejillas, paladar duro, paladar blando, que preparan el alimento para deglutirlo. Y la fase expulsiva, estamos acá, fíjense, la fase expulsiva lo que hace es que el bolo es recogido por la lengua, que la parte media de la lengua, acuérdense que se levantaba para presionar el alimento contra el paladar, ¿sí? Y eso, digamos, todos esos movimientos lo que hacen es empezar a generar el reflejo de la deglución, que es ya de modo involuntario. Toda la primera parte de la preparación y la primera parte de la fase expulsiva es voluntaria, después ya todo lo que es reflejo es involuntario. Entonces ahí estudian todas las partes, qué pasa con la lengua, dónde se apoya, qué pasa con el velo del paladar, qué pasa con la epiglotis, etcétera, etcétera, etcétera. Fase faríngea. Entonces, ¿qué pasaba con el velo del paladar? Se elevaba para que se cierre la cavidad nasal, ¿se acuerdan? Se eleva el velo del paladar. Cierre laringio. La vía respiratoria se cerraba porque descendía la epiglotis, ¿se acuerdan? Se cierra la laringe para que no pase el alimento a los pulmones, ¿sí? Y empieza el peristaltismo faríngeo y todo lo que es la relajación del esfínter esofágico, o sea, la comunicación entre la faringe y el esófago, se dilata para poder permitir el paso del alimento y comienza el peristaltismo, o sea, esos movimientos de contracción y relajación para permitir el paso del alimento y el transporte del mismo por el tubo digestivo. Y por último, la fase esofágica, directamente el alimento. Ya cuando está en el esófago empieza sus movimientos de peristaltismo para dirigir el alimento hacia el estómago. ¿Está claro? Bueno, ¿qué les queda repasar en la casa? Que es parte del sistema estomatognático. Saliva, funciones y componentes de la saliva, que ya lo vimos cuando vimos digestivo, inervación de las glándulas salivales y resultado de la inervación simpática y parasimpática, que lo vimos cuando vimos autónomo, ¿sí? Todo eso también está incluido en sistema estomatognático. Acuérdense que tienen que repasar todo lo que es relacionado con
ahí se me fue. Lo que está relacionado con los webquests que hicieron sus compañeros, que después de que esté todo ok, lo pueden estudiar, vayan estudiando todo lo que es articulación temporomandibular, componentes, periodonto y demás, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acuérdense de ver lo del sentido del gusto y de ver la parte de la maduración de la deglución, ¿sí? La parte infantil, la parte adulta y la parte atípica. ¿Estamos? Bueno, chicos, hemos terminado por hoy. Este es el último, digamos, práctico en donde vamos a hacer la clase. De todos modos, si ustedes necesitan clases de consulta y demás antes del parcial, me avisan. Acuérdense que los promocionales rinden oral por Meet, es integrador, o sea, es toda la materia integrada. Si tienen que recuperar algún parcial para promoción o algún parcialito para la promoción, se recupera en ese mismo momento, o sea, se hace hincapié en algunas preguntas para completar lo que tengan que recuperar. Y los regulares rinden, acuérdense, por la plataforma Moodle la semana del 14, ¿sí?